Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, todo tranqui. Bueno, hoy vamos a ver diabetes mellitus, eh, ya que es otro de los temas relevantes en términos bueno, de enfermedades crónicas que ahora están como más vigentes. Entonces, la idea es que prioricemos la diabetes. Em, y bueno, y después contarles que el próximo lunes, que es la clase presencial, que ya es 6 de octubre, vamos a tener bueno, van a tener que entregar un trabajo vinculado a suplementos. Ya lo voy a subir apenas termine la clase, donde pueden hacerlo de grupos de dos o individual. Van a tener que elegir un suplemento que les interese y hacer como un pequeño informe identificando, bueno, su composición, los mitos que giran en torno a ese suplemento, para qué casos está recomendado, para cuál está contraindicado, evidencia científica, entre otras cosas, más o menos. Y bueno, y después eso va a ser como algo más, un informe más escrito y el lunes la idea es que también lo puedan defender, entonces pueden armar, no sé, una plantilla y comentar o un PowerPoint, como a ustedes les parezca. Pero bueno, ya les cuento esto para que lo tengan en cuenta, que sería el tercer práctico evaluativo. Y bueno, y ya con eso se va a definir lo de la promo. Perdón, Así profe, que ¿grupos de cuántos? ¿de dos o uno? Ah, genial, gracias. Ya que hay como distintos, más suplementos, pueden elegir, no sé, la creatina, eh, o algunos otros suplementos como el omega 3 por ejemplo, entre otros. Y bueno, si pueden comentárselo a los chicos que no están presentes, si es que tienen algún grupo, mejor, para que, bueno, puedan anticiparse. Pero hoy va a estar subido eso. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Eh, Nunca pregunté, pero no sé si alguien tiene diabetes tipo 1 o tipo 2 o conoce a algún familiar o amigo que tiene. ¿Le suena la palabra o es algo nuevo? Yo tengo un compañero en el trabajo. Ah, ¿tiene diabetes tipo 1? No sé decirle, pero se está midiendo constantemente y se sabe inyectar. Ah, bueno, lo más seguro es que sea la tipo 1. Ya vamos a ver qué tipos hay. Pero bueno, es una enfermedad súper frecuente, principalmente las del tipo 2. Ya vamos a indagar de en qué consiste, pero es verdad que a diferencia capaz del siglo pasado, del siglo XX, donde predominaban enfermedades más vinculadas a algún microorganismo, que tenían una causa capaz más única, y que eso desencadenó distintas pandemias. Bueno, sin ir más lejos, la pandemia del COVID tuvo que ver con eso, con un virus, pero bueno, en realidad en este cambio de ciclo, del siglo XXI, hubo una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, aquellas enfermedades que no tienen una cura pero que no se transmiten, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del COVID, el COVID no podíamos como vincularnos con otras personas porque tenía una transmisión muy eficiente.
Y en cambio, cuando hablamos de estas enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que pensar en aquellas que no es que por juntarme con alguien con diabetes voy a tener, sino que tiene que ver con eh, muchas causas que desencadenan estas enfermedades y que no tienen cura. Por lo tanto, su tratamiento es de por vida y por eso es muy importante como tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de esas enfermedades crónicas, estamos hablando de la diabetes tipo 2 principalmente, de los tipos de cáncer que hay, de mama, de ovario, de próstata, de muchos más, eh, también de la obesidad. eh, También de las enfermedades cardiovasculares, personas que han tenido accidente ACV eh, o ataques al corazón o tienen dislipidemia, es decir, un aumento de la composición grasa y eso genera también distintos trastornos metabólicos. eh, entonces, bueno, todas estas enfermedades son propias de este siglo, muchas ligadas al sedentarismo, también a una mala alimentación, al estrés crónico, a a un mal descanso, que bueno, que son las consecuencias o los mayores enfoques que se tiene ahora por la salud. O sea, son las enfermedades que más predominan, las que también mayor costo estatal tienen. eh, por lo tanto, bueno, son de gran relevancia. No sé si vieron algún aspecto de estas enfermedades crónicas en otra materia, pero seguramente capaz en tercer año profundicen más. Bueno, podríamos decir que la diabetes mellitus son un grupo de enfermedades metabólicas que se van a caracterizar principalmente por un aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Eh, en realidad siempre cuando comemos eh, se digieren los alimentos, se absorben esos nutrientes y siempre tenemos glucosa en sangre, solamente que a su vez para que esa glucosa sea aprovechada por el cuerpo, necesitamos del páncreas, que es una glándula que secreta insulina, que la insulina es una hormona, para que esa glucosa que está por la sangre pueda llegar a las células, ¿no? Entonces nuestro cuerpo necesita utilizar glucosa para prestar atención en esta clase. Bueno, seguramente el páncreas, si hay un exceso de azúcar en sangre, el páncreas dice, bueno, libera insulina para que esa glucosa vaya a los órganos y bueno, y que sea aprovechado. Cuando este proceso no funciona, ya sea por un defecto en la secreción de insulina, es decir, que hay un mal funcionamiento del páncreas, o una mala recepción, ¿no? de esta glucosa en la célula, porque los receptores no funcionan bien. Cuando pasa eso, podríamos hablar de la diabetes mellitus, tiene que ver con eso, ¿no? De que hay una hiperglucemia que tiene que ver por un defecto en la secreción de insulina o en la acción de la insulina cuando se junta con la glucosa y quiere llevar esa glucosa a la célula o ambas, ¿no? Está bueno que ese diagnóstico sea lo más temprano posible porque tiene como muchas complicaciones a largo plazo y también pueden generar, bueno, la muerte. O sea, son casos más extremos pero también es importante porque un pico de glucosa o una baja de glucosa pueden ser causa de muerte. Eh, bueno, entonces un poco esto lo mencioné, que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y se secreta para regular los niveles de glucosa. Principalmente está actúa cuando hay glucosa en sangre, entonces seguramente cuando comemos, no sé,
algún alimento rico en azúcar, bueno, directamente aumenta la glucosa en sangre y la insulina actúa. También cuando nosotros tenemos poca azúcar en sangre, eh, el páncreas libera otra hormona que es la contraria, el glucagón, para que el azúcar que está en la célula, o por ejemplo reservada en el hígado o en el músculo, en forma de glucógeno, salga a las células y vaya a otras funciones. Y bueno, y hablando de la clasificación, podríamos mencionar tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿no? Que esto se da en un periodo particular, eh, que tiene que ver más con, bueno, con el embarazo, que no siempre se da, ¿no? Pero que se puede desencadenar en ese momento. No sé si hay alguna duda, aporte. Bueno, pasando a la diabetes mellitus tipo 1, eh, esta diabetes se puede diagnosticar en cualquier momento, pero generalmente se diagnostica a una edad temprana porque tiene que ver con una causa o genética, eh, que bueno, que genera ya un mal funcionamiento del páncreas, ¿no? Por lo tanto, generalmente ese diagnóstico ya se sabe en ese momento de control, ¿no? De cuando alguien es bebé, y les hacen controles más periódicos, pensando en la altura, en la talla, en el peso. Bueno, generalmente se diagnostica desde ahí, y tiene que ver con una poca producción de insulina o nula producción, ¿no? Es como que el páncreas no funciona, en realidad no funciona la producción de insulina, por lo tanto no hay regulación de este azúcar en sangre, ¿no? Por lo tanto, ahí como decía Marcos, que el compañero se inyectaba algo, tiene que ver con esto, ¿no? De que como el cuerpo no produce la insulina, tiene que acudir a algún dispositivo o algún aparato que tenga insulina y que eso pueda bajar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, para este caso de diabetes tipo 1, siempre va a estar acompañado de inyecciones diarias de insulina, eh, ya sea de inyecciones o también algunos medicamentos, que también actúan, ¿no? Disminuyendo el azúcar en sangre. Por lo tanto, en estos casos es súper importante, bueno, que la persona y la familia, ¿no? Porque generalmente se desarrolla en niños, en niñas, eh, es muy importante que los padres estén se interpelen por el tema y puedan acompañar este proceso que en realidad es para toda la vida. Eh, y bueno, y esto, ¿no? Se genera una hiperglucemia, ya que esa glucosa que se acumula no se puede llevar a ninguna célula, ¿no? Por lo tanto, esa persona, además de que tiene un exceso de glucosa en sangre y eso puede generar otras complicaciones a largo plazo, también esa glucosa, que es fuente de energía, no puede estar en ninguna célula, por lo tanto esa persona también tiene falta de energía, por la misma razón, ¿no? Porque no se está llegando al objetivo que sería la célula. Por lo tanto, eh, los principales síntomas de las hiperglucemias tienen que ver con tener mucha sed, principalmente, eh, tener mucho hambre también, eh, bajar de peso, porque imagínense que todo ese exceso de glucosa también genera como otros trastornos metabólicos, entonces capaz que la persona tenga mucha diarrea. Bueno, después también, como consecuencia de todo esto, un cansancio continuo, cansancio crónico,
muchas veces las personas con hiperglucemia tienen una visión borrosa en algunos momentos, hormigueo en los pies, y también orinar demasiado, ¿no? Son síntomas que por ahí se pueden identificar y que son señales de alerta que por ahí cuando se pregunta, sobre todo a las personas, los pediatras, cuando hacen este seguimiento de crecimiento de niños y niñas, generalmente, bueno, también están atentos a estos síntomas, ¿no? Si el chico tiene mucha sed, mucho hambre, eh, no aumenta de peso o no aumenta de talla, son síntomas, ¿no? Que pueden dar cuenta de que hay una hiperglucemia. Por ahí muchas veces se diagnostica este tipo de diabetes por visión borrosa o por aumento o pérdida de visión. Conozco un caso muy cercano que es el hermano de mi mejor amiga que bueno, también a los 4 años se dieron cuenta que el nene no veía que no veía tanto y en realidad el diagnóstico fue este tipo de diabetes, eh, y se dieron cuenta más por esto, ¿no? De que no veía tanto. Em, Bueno, a mi compañero le pasó, pero de grande. de Como que fue grande. al oculista porque estaba con problemas de visión. Bueno, le hicieron unos lentes y cuando fue a buscarlo, prueba los lentes y seguía viendo mal. Entonces el Mm, oculista le dijo, che, ¿por qué no te va al médico y te hace ver esto? Y fue y tenía como 400 de, de no sé cómo se dice, azúcar. de azúcar y lo dejaron internado, o sea, así Mm. de repentino fue. Bueno, por eso es como muy importante por ahí hacer esos chequeos médicos, por más, no sé, por más vagancia que nos dé, porque por ahí uno no sabe y hay muchos diagnósticos que son capaz más tardíos y que se podrían haber evitado. Eh, pero bueno, esos son como los principales síntomas. Eh, También otro síntoma es esto, ¿no? De que, no sé, capaz que fuiste al médico por otra causa, te midieron la glucemia en sangre y te daba 400 o te daba más alto. Y bueno, y ese también es otro indicador. No sé si justo lo puse, pero nosotros tenemos que tener hasta 100 miligramos de glucosa en sangre cuando nos hacen los análisis de sangre, y hay personas que tienen capaz, no sé, 200 o 300. Obviamente que cuando comemos aumentan estos valores, pero no se exceden a más de 150. Por lo tanto, cualquier valor que es mayor, ya es un signo de decir, bueno, capaz que hay algo que no está tan bien y puede ser algún tipo de diabetes, ¿no? Em, bueno, también muchas veces cuando hay una hiperglucemia, es decir, cuando estos valores son muy altos, generalmente por ahí puede haber náuseas, vómitos, se puede percibir a la persona como con una boca y piel seca, muchas veces dolor de estómago, a veces mareos, muchas veces algunas personas se desmayan en esos momentos, em, y otros síntomas más, ¿no? Eh, Después pensando en las complicaciones crónicas, ¿qué es lo más? O sea, que esto está bueno como tenerlo en cuenta, porque si no hay un control de manera crónica, muchas veces este tipo de enfermedad, tanto la diabetes tipo 1 como la 2 pueden llevar a una pérdida de la visión, muchas veces, a una insuficiencia renal, es decir, que hay un momento donde donde los riñones no responden, entonces hay una mala filtración de residuos y bueno, y eso es súper grave porque básicamente
capaz que tenés que disponer de un trasplante o de una diálisis y bueno, son procesos como muy complejos. Después también podés llegar a una neuropatía periférica que tiene que ver con que las personas con diabetes muchas veces cuando no están tratadas pierden la sensibilidad de los extremos, principalmente de los pies. Entonces muchas veces capaz que uno no siente dolor, no siente nada en los pies, pero capaz que te heriste o tenés como una infección y eso puede llevar a una úlcera, a una gangrena, a que te amputen algún dedo o el pie. O sea, suena un poco extremo, pero la verdad es que pasa mucho. Eh, y bueno, y después hay también síntomas vinculados a lo gastrointestinal por una mala absorción, en realidad por una mala distribución, ¿no? de esa energía, también síntomas geniturinarios, cardiovasculares, de disfunción sexual. Hay distintas complicaciones en este tipo de enfermedad. Y bueno, y así un poco habíamos visto acá qué es lo que pasa cuando hay una hiperglucemia, es decir, cuando esta glucosa no está controlada. Ahora vamos a hablar un poco de las hipoglucemias, eh, que tienen que ver con aquellos momentos donde la distribución de esta insulina, que es externa, que puede ser a través de las bombas de insulina o algún medicamento, eh, bueno, uno se inyecta insulina y muchas veces capaz uno no llega a comer lo que tiene que comer para que esa insulina sea utilizada. Por lo tanto, eso puede llegar al caso contrario, ¿no? De sufrir una hipoglucemia, que es cuando tenemos glucosa por debajo de los 70 miligramos en la sangre. Y ese también es un riesgo, ¿no? Así como veíamos el riesgo de hiperglucemia, la hipoglucemia por un exceso de insulina también es mala, o sea, no, nos puede generar otras complicaciones, principalmente, bueno, en esos momentos como síntomas podemos percibir nerviosismo, irritabilidad, hambre, dolores de cabeza, eh, latidos cardíacos rápidos, es decir, algunas palpitaciones, eh, a veces sudoración, a veces debilidad. Por lo tanto, bueno, esto también está bueno como tenerlo en cuenta. Y, y la hipoglucemia, si bien lo estamos viendo acá en la, en la diabetes, esto pasa bastante también en la vida real cuando uno come capaz en periodos largos de tiempo y bueno, y eso también nos genera hambre, irritabilidad, dolor de cabeza, son síntomas propios de la hipoglucemia, que está bueno tenerlo en cuenta. Por ahí cuando alguien no sé, alguien que consume hidratos pasa a una alimentación baja en hidratos de carbono, los dolores de cabeza son el síntoma más frecuente y, y bueno, eso pasa bastante. Y bueno, y después pasamos a la diabetes tipo 2. Va, no sé si hay alguna duda, algún aporte que quieran hacer. ¿Se llega a entender o hay algunas cosas que no? Se Sí, se entiende todo, entiende. profe. Se entiende, se entiende. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la diabetes tipo 1, perdón, a la tipo 2, que está muy vinculada con lo que yo les mencionaba anteriormente, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, el desarrollo de este tipo de diabetes tiene que ver un poco con todo lo que influye ahora en nuestros hábitos, ¿no? En nuestro estilo de vida. Mucho sedentarismo, excesos de pantallas, también capaz mala alimentación, mal descanso, estrés.
Bueno, todo eso desempeña también trastornos metabólicos a largo plazo y bueno, y muchas veces se desencadena en una diabetes tipo 1 que tiene que ver cuando hay una resistencia a la insulina, ¿no? No sé si han escuchado a alguien que hable de esto. Eh, Está bueno también conocer un poco más porque muchas veces, no sé, yo veo mucha gente que habla por las redes y habla de la resistencia a la insulina o que no hay que comer cierto alimento porque no, porque aumenta mucho la glucosa en sangre. Y en realidad es que cualquier persona que tiene un páncreas sano, no pasa nada. O sea, porque el páncreas es muy inteligente y libera la insulina y esa glucosa va a las células. Em, por ahí las complicaciones son cuando ya la alimentación es no sé, es muy rica en ultraprocesado, ya hay un tiempo, no sé, de 10 años o más que se lleva esa alimentación y bueno, y además se acompaña de estrés, de otras cosas, bueno, ahí capaz que hay que prestar atención, pero si uno, no sé, un domingo se toma un cuarto de helado, no pasa nada, porque el mismo cuerpo está preparado para esas cosas, ¿no? Em, y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con una resistencia a la insulina, por lo tanto esas células no utilizan esta glucosa y generalmente este diagnóstico es en la edad adulta, suele ser como pasados los 30 eh, y muchas veces se diagnostica cuando, no sé, capaz se hacen los chequeos médicos por alguna otra cosa se ven los valores o también cuando se hacen análisis de sangre y se ven que en ayuno la glucosa es mayor a 100. Bueno, desde ahí generalmente se suelen diagnosticar la diabetes tipo 2, ¿no? Y bueno, y acá tiene que ver con esto, ¿no? Con una mala respuesta de estas células que suelen reservar glucosa, como por ejemplo los hepatocitos del hígado, las células musculares del músculo, los adipocitos bueno, el sistema graso, perdón, sistema graso no, de la masa grasa. Eh, bueno, cuando estas células no responden a la insulina, esa glucosa sigue estando presente en la sangre, ¿no? Por lo tanto, también no puede ser utilizada como fuente de energía. Eh, Como se mencionó anteriormente, este tipo de diabetes generalmente se va desencadenando cuando se llevan a cabo diversos hábitos pero a largo plazo, o sea, esto no es que es de un día para el otro, de un mes para el otro, sino que tal vez tienen que haber pasado como 10 años o muchos años con las mismas conductas bueno, que generaron una resistencia a la insulina. Generalmente, la mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 suelen tener un tipo de sobrepeso, de obesidad, eh, o por ahí suelen, no sé, otro indicador tiene que ver con medir capaz la circunferencia de cintura, por ahí cuando la circunferencia de cintura es elevada, bueno, hay un riesgo cardiovascular presente. Y bueno, tiene que ver más con esta población. Em, y por qué tiene que ver con la obesidad? Principalmente porque generalmente un aumento de masa grasa, está bueno mencionar de que masa grasa necesitamos, ¿no? Para las funciones. Pero bueno, cuando hay un aumento desmedido de ese tejido, eh, eso también genera dificultades para que esta insulina sea aprovechada de la mejor manera en las células, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el tratamiento de este tipo de diabetes tiene que ver con un plan alimentario, también con otro pilar importante que sería la actividad física.
para bajar también ese tejido graso y bueno, y que esta resistencia a la insulina sea menor, ¿no? Pero está bueno remarcar que estamos hablando de enfermedades crónicas, que por más que la persona, no sé, que pesa 100 kilos, haya bajado 30 kilos y haya cambiado sus hábitos, es una enfermedad que no es que se resuelve, sino que implica que estos hábitos perduren a lo largo de la vida, porque bueno, si no se puede volver a desencadenar otros síntomas, ¿no? Que ya habíamos hablado del tipo uno, ¿no? Consecuencias, como la nefropatía, lo mismo del tipo uno, ¿no? Cuando hay un aumento crónico de azúcar, se puede correr el riesgo de que haya un mal funcionamiento a nivel renal, también pérdida de vista, y otras cosas más. Em, bueno, acá las personas con diabetes tipo 2 generalmente no presentan síntomas al principio, ¿no? Eh, Generalmente se diagnostica por un análisis de sangre que muchas veces se rechequea haciéndose otro, eh, pero generalmente muchas veces la persona capaz que tiene una infección en el riñón, en la piel, en el aparato urinario, em, más frecuente, entonces eso también es un síntoma que puede haber una alteración metabólica. También cuando hay mucho hambre, cuando hay un aumento de sed, cuando se orina mucho, cuando hay una visión borrosa, también cuando hay fatiga porque esa azúcar no es utilizada. Bueno, son síntomas que pueden demarcar que hay un tipo, que hay presencia de diabetes, ¿no? Y después podríamos hablar de la diabetes mellitus gestacional, que esta eh, solamente se puede llegar a desarrollar en el embarazo, eh, y a diferencia de las otras dos, esta diabetes mellitus puede llegar a ser crónica como no. Por ahí sí, en ese momento eh, de embarazo puede haber una alteración metabólica y se puede afectar la forma en que las células utilizan la glucosa, eh, pero si eso en el mismo control periódico se, se regula, se puede llegar a cambiar, porque bueno, ocurre justo en un momento particular que sería bueno, de alguien, de la mujer embarazada, que hay muchos cambios, pero bueno, eso así como apareció, puede desaparecer en ese momento, si es que se regula y se acompaña desde cierto punto. Eh, pero bueno, tiene que ver también con una alteración en esta absorción de glucosa por parte de las células y es importante que se pueda tratar porque puede afectar tanto el embarazo como la salud del bebé, ¿no? Eso está bueno como tenerlo en cuenta. Por ahí muchas veces se hablan de los antojos en estos momentos, entonces capaz que no sé, hay un antojo de churros, bueno, como 10. Bueno, capaz que lo ideal en esos momentos no es comer mucho en poco tiempo, sino, bueno, también llevar una alimentación lo más variada posible, porque también se está gestando un bebé, por lo tanto, todo lo que uno haga repercute mucho. Por eso en estos momentos no se permite el consumo de alcohol ni de otras cosas, porque eso también afecta en el crecimiento y salud del bebé. Em, bueno, acá hay distintas formas de medir la glucemia en sangre. em, y hay distintos valores, hay muchos que capaz el valor de glucemia en ayunas es menor a 126, capaz que es a 120 o 110.
También cuando se hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa, te dan para tomar un líquido súper dulce y ahí luego te miden para ver cómo es esta respuesta a ese pico de glucemia, de azúcar. Bueno, son formas como de poder delimitar si hay una alteración en el funcionamiento de la insulina. No sé si alguien hizo esta prueba de tolerancia oral a la glucosa alguna vez. Bueno. Bueno, estas pruebas de detección de diabetes generalmente se suelen recomendar bueno, a niños y niñas con sobrepeso que también contengan otros factores de riesgo que pueden demarcar, no sé, un tipo de diabetes, eh, o adultos con sobrepeso y obesidad, ¿no? Que bueno, que tengan también alguna cuestión, no sé, si tenemos a alguien que tiene un familiar con hipertensión, con diabetes tipo 2 con obesidad, bueno, ya son como marcadores que tienen, que está bueno tenerlos en cuenta y por eso se hacen estas pruebas, ¿no? También cuando hay personas que tienen hipertensión alta o enfermedades cardiovasculares, también personas, mujeres bueno, que están planeando tener un hijo, también está bueno como hacer estas pruebas. Y bueno, y como mencioné anteriormente, los antecedentes patológicos familiares son muy importantes. Generalmente hay cosas se van repitiendo de generación en generación. Y bueno, y cuando hablamos de tratamiento, o sea, ¿qué se puede hacer respecto a esta enfermedad? Lo principal es que es regular estos niveles de azúcar en sangre, tanto para la diabetes 1 como la 2. em, y eso sería el objetivo como más a corto plazo, diario, podríamos decir que es diario. Y después cuando pensamos a largo plazo, estamos pensando en prevenir estas complicaciones que generalmente afectan a ciertos órganos como los riñones, em, el sistema ocular, el sistema urinario. Entonces, ya que tienen que ver con la calidad de vida de la persona. Por eso es muy importante, porque tal vez cuando uno ya es adulto mayor y, no sé, no tenés tanta familia, bueno, es muy difícil también cuidarse y cuidar a alguien que no es autoválido. Entonces también tiene que ver pensando en esto, ¿no? En una calidad de vida más amorosa en esa etapa de la vida. Y bueno, y también dependiendo del tipo de diabetes, cuando hablemos de tipo 1 la insulinoterapia va a ser fundamental, es decir, que hay personas con diabetes tipo 1 que obviamente siempre se tienen que estar incorporando insulina en base a lo que comen. Por lo tanto, la bomba de insulina, que es un aparato que va inyectando insulina o inyecciones o pastillas, bueno, van a ser para toda la vida. Y esto va a estar acompañado del conteo de carbohidratos, ¿no? Que bueno, que es un tratamiento muy ligado a la educación alimentaria, donde la persona tiene que conocer cuántos hidratos de carbono aportan todos los alimentos o todas las preparaciones que suele consumir para ver cuánta insulina inyectar posterior a ese consumo, ¿no? Porque la idea es como regular esos niveles de azúcar en sangre. Eh, y pasando a la diabetes de tipo 2, Profe, eh, una pregunta. sí, ¿Los tratamientos solamente son inyectables o hay otros? no, también suelen haber eh, pastillas, no sé si han escuchado la metformina, eh, son pastillas que también tienen insulina, solamente
su, su efecto es más tardío, entonces generalmente se recomienda en distintos horarios. Eh, Eso va dependiendo mucho del consultante, ¿no? Y de las posibilidades, porque también la bomba de insulina es bastante cara, no es un aparato barato, entonces muchas veces las personas que acceden a esos dispositivos, capaz que tienen obra prepaga o obra social que les cubre, si no es muy difícil también. Em, y bueno, y pasando a las diabetes de tipo 2, eh, acá es donde uno, tanto usted como yo, bueno, donde uno tiene capaz mayor, mayor participación, ya que tiene que ver con esto, ¿no? Con promover hábitos saludables ligados a la actividad física, una actividad física que también sea también parte del disfrute, que no sea solo una obligación, sino que esté acompañado de deseo. Es muy importante porque son enfermedades crónicas, por lo tanto la persona ya tiene que imaginarse con un estilo de vida lo más saludable posible. Eh, y bueno, y ahí es muy importante la actividad física, la alimentación, la hidratación, el estrés, todo eso influye un montón. Por lo tanto, ahí va a ser como bueno, lo más seguro es que a ustedes les toque muchas personas que tengan diabetes tipo 2 acompañar, ¿no? Estos procesos. Y acá cuando hablamos de hipoglucemia, no sé si tienen alguna consulta o aporte. No, yo le quería consultar. Puede ser que tengan como muchos cambios de humor también por el tema de la diabetes, como medio Eh, bipolar, puede ser, o nada que ver. por ahí cuando no está bien regulado, podremos pensar en, como ejemplo, a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre y y bueno, y nos sentimos como un poco irritados. Cuando no hay un buen tratamiento, puede pasar de que por más que la persona coma, siga habiendo un aumento de hiperglucemias y por lo tanto tampoco el cuerpo accede a energía y esa persona se puede encontrar irritable. No es algo que es súper determinista de que si alguien tiene diabetes puede tener cambios de humor, pero puede ser de que si la persona tiene hambre u otros síntomas, eso le genere un malestar general. Puede pasar. Claro, claro, ahora entiendo. Em, bueno, y pensando en esto de la hipoglucemia, está bueno también tenerlo en cuenta para cualquier otro caso donde capaz se acerca alguien a hacer una actividad física y no comió, no merendó o justo fue en ayunas, pero le dio una hipoglucemia. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en esos casos? Que puede ser tanto por un tipo, bueno, por alguien que tuvo diabetes, que tiene diabetes, o por alguien común que no comió bien. Eh, bueno, acá lo más importante es no dar insulina en casos de diabetes, de personas diabéticas, ya que la insulina lo que hace es llevar la glucosa a las células, pero si acá hay una hipoglucemia, es decir, hay un valor muy bajo de glucosa en sangre, si le damos insulina, van a empeorar su condición. Por lo tanto, eso es lo principal a tener en cuenta. Por ahí lo que se pretende hacer en esos casos es incorporar algún alimento, un hidrato de carbono simple de respuesta rápida, que puede ser capaz a través, no sé, de un jugo Bagio, un jugo Cepita, que son jugos muy concentrados, líquidos, por lo tanto, eso aumenta el toque, la glucosa en sangre.
o capaz unos bombones de membrillo o de otros, o no sé, o unas gomitas, que bueno, que son hidratos de carbono que sabemos que se digieren rápido y que aumentan la glucosa en sangre. Después, si justo están los medios, está bueno controlar ese nivel de glucosa en sangre. Em, por ahí, si en este caso se llegó a controlar y se ve que la glucosa en sangre sigue siendo menor a estos 70 miligramos por decilitro, eh, se repite, ¿no? Aportar un poco de hidrato de carbono simple para que se normalice este episodio, ¿no? Eh, por ahí, en este caso, es pensando en alguien con diabetes, pero podremos pensar en alguien que se siente mal, que se siente mareada. Bueno, está bueno darle un poquito de azúcar, que calculo que ustedes lo deben tener naturalizado, que capaz que a alguien se le baja la azúcar y bueno, justo alguien llevó un caramelo o algo de eso y ya mejoró. Y bueno, y esto también está bueno como tener en cuenta de que la diabetes tipo 2 por lo menos es una enfermedad súper crónica y súper prevalente en estos momentos. Entonces siempre está bueno como tener algún botiquín de primeros auxilios en los espacios donde ustedes trabajen, em, ya que bueno, pueden ayudar ¿no? a estos periodos de hipoglucemia o de hiperglucemia. Y eso, bueno, hace también al profesional que está acompañando a ciertos grupos. Y bueno, y después acá un poco mencionamos sobre algunos conceptos que capaz que les suena, que tiene que ver con el índice glucémico, que es muy importante en estos casos porque por ahí la primera recomendación de un médico cuando alguien tiene diabetes es como saca todos los hidratos de carbono y listo. Y en realidad, ya luego de distintos estudios e indagaciones, se sabe de que acá lo que importa es saber el índice glucémico de los alimentos, ¿no? Que tiene que ver con eh, los niveles de glucosa en sangre luego de la ingestión de los alimentos tiene que ver con eso, ¿no? De cómo responde nuestro organismo frente a esta ingesta de alimentos. Y ahí hay alimentos que tienen un índice glucémico más bajo, por lo tanto el impacto no es tan alto de aumento excesivo. Y hay otros alimentos que tienen un índice glucémico más alto y que bueno, que en estos casos lo ideal es como tener niveles lo más regulares posible para que no haya ningún pico, ¿no? Ni tanto, ni por hiperglucemia ni por hipoglucemia. Eh, y bueno, y acá lo más importante pensando desde la alimentación es considerar esto. em, y no considerar de que la diabetes tiene que evitar todos los hidratos de carbono, porque hay muchos hidratos de carbono que tienen un índice glucémico bajo medio y siempre está bueno como incorporarlos, ¿no? Porque si no, también termina habiendo un déficit de otros nutrientes por esto, ¿no? Eh, y bueno, y acá podremos decir que los hidratos de carbono que se digieren rápido, que ya habíamos hablado de que serían los simples, los que son capaz más altos en azúcares, o no sé, como las gomitas, el azúcar de mesa, alguna galleta, factura, jugo, cualquier jugo, helado, entre otros alimentos. Bueno, generalmente tienen un valor alto de índice glucémico. Por lo tanto, en estos alimentos no se van a recomendar, ¿no? Todo el tiempo. Por ahí la persona puede consumirlos y calcular eso con la bomba de insulina o complementarlo con otros alimentos que tengan un índice glucémico bajo, eh, para, bueno, para contrarrestar ese efecto.
Em, bueno, después tenemos alimentos con índice glucémico medio y con índice glucémico bajo. Em, y acá, bueno, hay distintos como tablas. Si quieren les puedo compartir cuando suba la bibliografía de las tablas del índice glucémico. Capaz que, no sé, una papa que quedó en la heladera tiene menor índice glucémico que tal vez una papa hecha puré y consumida en el momento. O sea, va variando también por estas propiedades de cocción y de reservorio, tanto en la heladera como el freezer, va variando mucho. Pero bueno, generalmente lo que se hace en estos casos de diabetes tipo 2 y tipo 1 también es conocer un poco el índice glucémico de los alimentos y bueno, y de ahí ir calculando qué preparaciones, pero no volver a la vieja escuela, que sigue habiendo un montón de médicos que, bueno, que restringen todos los hidratos de carbono como si fueran sumamente dañinos cuando también tienen otros aportes, sino que la idea es como elegir los que sean de mejor calidad en este caso. Eh, si pensamos en el tratamiento nutricional, lo más importante es la educación alimentaria, ¿no? Es conocer eh, cuántos hidratos de carbono tienen los alimentos. Eso va a ser fundamental para cualquier persona con diabetes y conocer un poco el índice glucémico de ellos. Generalmente lo que se pretende a nivel nutricional en las personas con diabetes es que se combinen los tres macronutrientes en todas las comidas, porque sabemos que las grasas se digieren más lento, las proteínas también un poco más lento que los hidratos de carbono. Entonces, si combinamos, no sé, un yogur natural con unas almendras o no sé, o maní y le agregamos una fruta, estamos combinando tres macronutrientes, por lo tanto el impacto glucémico, es decir, la glucosa en sangre, va a ser más estable. No es lo mismo comer, no sé, tomar un jugo de fruta, un jugo de naranja, donde capaz también no hay fibra y solamente es el jugo solo a consumir algo, no sé, a consumir una naranja con un puñado de frutos secos y, no sé, y un yogur o una tostada con palta y queso cremoso. No es lo mismo. Entonces lo que se busca siempre es combinar los tres macronutrientes en todas las comidas, no solo en las cuatro principales, sino también en cualquier colación que tengan estas personas, ¿no? Em, y bueno, y también intentar de que la mayor parte del tiempo las personas tengan una alimentación de baja carga glucémica. eh, y bueno, y esto, lo más importante es que la persona no restrinja totalmente los hidratos de carbono, sino que elija los de mejor calidad, los que tengan más fibras, como los cereales integrales, las legumbres, frutas y verduras, que eso hace el cambio, ¿no? A los hábitos saludables. Y no es que alguien con diabetes no puede comer una fruta, al contrario, la idea es como combinarlo con los otros macros. No sé si quedó claro eso. Sí, profe. Perfecto. Bueno, la idea es que, no sé si nos va a dar tiempo, eh, pero bueno, primero quería tomarles asistencia. Para los chicos que están eh, bueno, que no son presenciales, voy ahora. Bercero Julián Emanuel, Presente, profe. perfecto. Esquenón Miqueas, Presente, Ribe- profe, perdón. perfecto. Rivelo Andrés Ignacio,
Suárez Tamara Belén. Varela Silvia Carolina. Presente. Baudagna Melina. Argüello Alejo Tomás. Caro Víctor Hernán. Presente, profe. Casas Iván. Presente, profe. Chalco Castillo Juan Pablo. Datoli Máximo. Presente, profe. Enrico Joel. Falcón Sofía Milagros. Presente. Jofre Marcos. Presente. Godoy Lucas Ramiro. Gómez Lautaro. Lami Báez Lara Abril. Presente. Loza Brenda Janet. Presente. Ludueña María Valentina. Presente. Moreno Alejo Demian. Presente. Moreno Lisandro Uriel. Presente, profe. Olavarrías Tomás. Presente. Parada Eros. Peña Gutiérrez Ernesto. Sarmiento Ignacio Iván. Presente. Juan Ignacio Streitenberger. Presente. Suárez Paula Alejandra. Presente, profe. Valle Espinos María Disculpe, profe, Fernanda. no se me escucha. Ah, Soy Peña. Sí. genial, gracias. Profe, estoy presente, vaya mías. Sí, puse ausente. Uy, No, no sé, pero por la duda. creo que puse hoy. No me deja. A mí, profe, me puso ausente, me parece. Lisandro Moreno. Sí. Ah, sí, ahí está. Bueno, la idea era como que armen grupos, pero creo que estamos un poco sobre la hora. Por ahí mencionar ahora que son más, que para el próximo lunes la idea es que puedan elegir un suplemento que les interese, eh, de a dos o de manera individual, y que puedan indagar un poco sobre la evidencia científica, para qué sirve, para qué casos está contraindicado, cuáles son las medidas que hay en el mercado, hacer un trabajo más escrito, estilo informe, y que puedan defenderlo de manera oral el próximo lunes, ya sea con una plantilla o lo que quieran presentar. Eso va a formar parte del tercer capítulo, perdón, del tercer trabajo práctico evaluativo. Y bueno, les voy a subir la consigna ahora, apenas termine la clase, para, para que lo tengan en cuenta. Y también, si hay alguna duda, pueden hablarme por cualquier cosa. Profe, ¿en grupo es? ¿Es en grupo de a dos o de manera individual? Ok. Por ahí, lo más seguro es que haga un Excel, para que no todos, por ejemplo, vean creatina, sino la idea es como que tal vez uno o dos grupos puedan ver creatina, otros suplementos, para que sea como más rica la clase.
Bueno, acá había preparado unos casos un poco para poder identificar algunos aspectos limitantes en los hábitos, proponer algunos cambios posibles que sean realistas y bueno, y pensar en esto, en qué sugerencia vincular a la actividad física le harían, porque si quieren podemos ver uno de los casos y analizarlo un poco, si les parece. Sí, Profe, profe. bueno, arranquemos con el caso 1. Sí. No son largos, por ahí creo que este es el más, es uno de los más interesantes. Es de Juan, que tiene 45 años, que es camionero, por lo tanto pasa mucho de su vida viajando. Eh, Tiene obesidad eh, y tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 reciente, es decir, que seguramente bueno, el diagnóstico fue cercano, por lo tanto los cambios no alimentarios o en cuanto a actividad física no están tan, bueno, tan masticados. Eh, y bueno, y esto, pensando en la alimentación, pasa mucho tiempo en la ruta, come principalmente en estaciones de servicios o paraje, generalmente son sándwiches, facturas, gaseosas energéticas, bueno, gaseosas o bebidas energizantes, hamburguesas. Generalmente no hace actividad física, está mucho tiempo sentado, a veces bueno, para dejar de estar sentado. Y bueno, y el problema de él es que no sabe cómo cuidarse, ya que siempre está viajando. ¿Ustedes qué aspectos limitantes identifican que pueda perjudicar aún más este diagnóstico? Que ustedes lo ven como, bueno, esto me parece que no está tan bueno. La comida, digamos, que come. Lo que come, Y las horas sentado. Y bueno, las perfecto. horas de actividad física que son muy pocas, Sí, es casi verdad. nulas. Y capaz que puede haber otro factor que está como un poco más implícito. O sea, la obesidad, pero, o sea, no tiene tanta obesidad para mí. Ah, profe, yo diría que al ser camionero y pasar mucho tiempo en la ruta, por ahí El si come descanso. mal, se alimenta mal y todas esas cosas, claro, el descanso y mucho tiempo que si le agarra hambre, si no está controlado bien o regularizado el tipo de obesidad, por ahí tiene muchos cambios de humor, entonces eso puede tener ansiedad y todas esas cosas. El estrés también, digamos. El estrés, todo. Perfecto. Ahí mencionaron muchísimas cosas. O sea, ya el Ah. diagnóstico de obesidad, entendiendo que es una enfermedad también que tiene otros procesos. No es que la persona es obesa porque come de más, sino que hay otras cosas. El descanso, eso es re importante. Hay gente que viaja muchas horas en la ruta y eso tiene un desgaste mental muy grande y un mal descanso, porque tal vez no tiene el acceso a una cama, sino que tal vez tiene que viajar a la noche o a la madrugada por cuestiones de que, bueno, viaja menos gente, entonces ya se afecta el ciclo circadiano y eso, bueno, empeora un poco la situación. Y esto también de capaz de que puede sufrir un poco de estrés en casos donde tiene que pasar mucho tiempo manejando y bueno, y en la ruta siempre uno tiene que estar atento. ¿Y qué cambios posibles y realistas, también pensando en su disciplina, le recomendarían? Pausas activas. La alimentación, ya que va a ser un proceso muy, muy largo, recomendaría empezar eliminando un poco los azúcares y todas esas cosas, altos en carbohidratos, de a poco. Por ejemplo, si toma, no sé, mucha gaseosa, etcétera, empezar con algo cero y después ir al agua. Pero es parte de un proceso, no es de un día para el otro.
La pausa activa sería bueno, que nada, que si está viajando mucho tiempo, puede hacer ejercicio de movilidad o para desestresarse también funciona mucho la pausa activa. Y nada, dosificar también mucho los tiempos de descanso. Pasa que la Perfecto. pausa activa, No, mientras estás ujú. manejando, está complicado, pero No, 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 va, pero cuando se baja en va a las tener que estaciones, frenar cada 1 hora, claro, ponele. y más o menos. Y pasa que también, no sé. Yo creo que las veces que cuando come, cuando se baja el camión, no sé, hacer algo. Ahí, sí, ahí. Mm. Claro, yo iría más por la planificación de qué come porque se me hace como que picotea mucho, no tiene registro de lo que come. Muchas veces eso también pasa por la ansiedad misma, de comer mucho así por comer, y es por parte también de, creo, del tipo de obesidad también. Perfecto. Bueno, sí, seguramente uno puede como, no sé, priorizar otro tipo de alimentación que tampoco se escape a ese estilo que es estar sentado y bajar capaz cada 6 horas y comer algo. Bueno, mejorar la opción alimentaria seguro. Eh, Capaz que antes de sacar todas estas cosas, uno tiene que ofrecer sugerencias, ¿no? De otros alimentos y que, no sé, tal vez que meriende, almuerce y coma sándwiches, pero bueno, entre medio en vez de facturas y no sé, pan con salame, que sea capaz un poco de frutos secos o más frutas u otras cosas, siempre negociando, no siempre son fáciles estos casos. Y bueno, esto importante de que tal vez cuando se baje pueda hacer como algún ejercicio de estiramiento, de movilidad, porque bueno, son muchísimas horas que pasa sentado y es obvio que eso también el cuerpo lo siente, también en la postura. Bueno, perfecto. Hay otros casos más, si quieren leerlos, seguramente no, pero bueno, si les interesa, está bueno como para aplicarlo más a algo más práctico, ¿no? Lo que se vio. Espero que se haya entendido un poco el enfoque y las diferencias de los dos tipos de diabetes principales. Y bueno, y reconocer de que son enfermedades súper presentes en la actualidad y que seguramente van a tener que acompañar a alguien con obesidad, con diabetes o con alguien que tiene otros trastornos. Bueno, Perfecto, profe. no sé si hay algún comentario. Si no, bueno, ya termina la clase. Profe, yo tengo una duda del trabajo. O sea, ¿son suplementos que usted va a dar o nosotros tenemos que elegir? No, ustedes pueden elegirlo por interés. La idea es que puedan hacer como una búsqueda bibliográfica a través de algunos estudios, que ahora hay muchos, o sea, por las redes, por Google. Y bueno, y la idea es que puedan anotar en un Excel qué suplemento van a indagar para que no haya 10 con creatina, por ejemplo. Y pueden ser suplementos ligados a, no sé, al deporte en sí, como suplementos, no sé, como el omega 3 el calcio, la vitamina D u otras cosas que no exclusivamente están ligadas a la actividad física, sino que muchas veces hay carencias por otros temas. Ok, te entendí. Bueno. Bueno, espero que se encuentren bien, que descansen mañana, que creo que es feriado. Nos estamos viendo el lunes. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao.